que vamos a hablar del circuito capacitor, inductor. La semana pasada vimos el circuito inductor, resistor. Entonces vean, un circuito que contiene un inductor y un capacitor muestra un modo de comportamiento totalmente nuevo. De hecho, oscila. Una característica muy importante, oscila. De hecho, se van a dar cuenta en el siguiente capítulo que vamos a describir la corriente alterna como una oscilación. Es decir, vamos a estar usando los fasores que ustedes aprendieron en física 1 y también todos los conocimientos de movimiento periódico. Entonces, vamos a ver. Tenemos un circuito LC. Entonces, es decir, tenemos un capacitor y un inductor conectado en serie. El capacitor comienza a descargarse mediante el inductor, ya que la FEN que se induce en el inductor, recuerden, aquí se induce una FEN. Entonces, ¿y por qué el capacitor se comienza a descargar? Porque recuerden que la corriente no se da de forma instantánea. Cuando una vez que la corriente llega al inductor, se da de forma progresiva. Entonces, vamos a ver. Tenemos en t igual 0. Tenemos una diferencia de potencial entre el capacitor vean que poco a poco pasa corriente por el inductor. Pasamos de una diferencia de potencial del capacitor en la placa positiva a la placa negativa. Entonces, supongamos que en t igual 0 el capacitor está totalmente cargado. Una vez que cerremos el interruptor, es decir, teníamos el capacitor totalmente cargado. Aprieto cronómetro, cierro el interruptor. Obviamente el capacitor va a empezar a descargarse porque la corriente va a empezar a fluir. Bueno, vamos a decir que fluye hacia allá, mejor. Entonces, obviamente, conforme la corriente fluye en el inductor, no de forma instantánea, sino de forma progresiva, el inductor va a generar una FEN. Por tanto, va a haber energía almacenada en el inductor. Entonces, por tanto, ahora bien, recuerden que el capacitor no tiene carga infinita. Por tanto, conforme la carga del capacitor se va agotando, la carga va disminuyendo. Perdón, la corriente va disminuyendo. Y vean qué genialidad. Si la corriente va disminuyendo, la FEN va disminuyendo. ¿Y qué va a hacer el inductor? Bueno, recuerden que el inductor se opone a ese cambio. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a generar una FEN inducida provocando que el capacitor se vaya cargando. Pero invirtiéndose el sentido de la corriente. Entonces, vean que otra vez podemos repetir el ciclo y vean que eso es una oscilación. El capacitor comienza cargado, se descarga. El inductor lo carga, se descarga y así sucesivamente. Entonces vean que eso es una oscilación. Por tanto, recuerden, en cada instante, el voltaje del capacitor es el voltaje del inductor. Por tanto, conforme el capacitor se va descargando, si el capacitor se va descargando, hay menos corriente. Si hay menos corriente, la tasa de cambio de I de T va disminuyendo. Y si la tasa de cambio de I de T va disminuyendo por ley de Faraday, Lenz, entonces el inductor se va a oponer al cambio.
Por tanto, si yo aplico diagrama, o mejor dicho, ley de nodos, recuerden que la carga del capacitor es la capacitancia por el voltaje. Por tanto, el voltaje es carga entre capacitancia. Y recuerden que el voltaje de un inductor es esto. La fe en que se induce en el inductor. Por tanto, si yo aplico ley de nodos, ley de mallas, perdón, yo puedo sumar que voltaje de inductor más voltaje del capacitor tiene que ser igual a 0. Bueno, en este caso el capacitor se está descargando, entonces es negativo. Y el inductor es por fórmula. Ahora, recuerden, aquí viene la genialidad. Recuerden que dI de t, recuerden que I es dQ de t. Por tanto, yo puedo decir que dI de t es la segunda derivada de la carga con respecto a la segunda derivada del tiempo. Es cuando ustedes en física 1 trabajaban con aceleración, que aceleración era du de t o la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, acá en física 2 tenemos carga, corriente, y yo voy a usar minúsculas, perdón. Recuerden que las minúsculas es para variables que dependen del tiempo. Entonces tenemos carga minúscula, corriente, dI de t. Recuerden que la corriente es dQ de t. Por tanto, derivar la corriente una vez más es la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces, por tanto, si yo, y nos vamos a ir mejor al OneNote para explicar esto ahora. Okay, entonces, chicos y chicas, estamos llegando a esta ecuación. Teníamos ley de mallas, perdón, menos dI de t. Más, bueno, menos Q entre C igual 0. Ahora recuerden, I es dQ de t. Entonces, dI de t es d2Q de T2. Por tanto, vean que estoy llegando a la siguiente ecuación. Estoy llegando que menos L dI de t, pero dI de t es d2Q entre dt2 menos Q entre C igual 0. Por tanto, voy a mandar a multiplicar uno entre L a ambos lados y un positivo. Entonces me va a quedar que d2Q dt2 más 1 entre L por C por la carga es igual a 0. Bueno, chicos, esto es una ecuación diferencial. La segunda derivada de la carga con respecto a la segunda derivada del tiempo más 1 entre L por C por Q es una ecuación diferencial. Profe, ¿esta ecuación diferencial se puede resolver? Pues sí, pero se ocupan conocimientos de ecuaciones diferenciales. Ahora, vean que si ustedes hacemos la analogía y de hecho recuerden de física 1, ustedes al final de física 1, ustedes llegaron a esta ecuación. Segunda derivada con respecto a la segunda derivada del tiempo más K entre M por X es igual a 0. Ustedes llegaron a esta ecuación. Si ustedes se dan cuenta, esta ecuación es muy parecida a esta. Por tanto, la solución de esta tiene que ser muy parecida a la solución de arriba. Entonces, de hecho, hagamos un repaso. Ustedes vieron hecho aceleraciones en física 1. Ustedes aprendieron que, por ejemplo, esto es la aceleración. Ustedes habían obtenido que la aceleración
era menos K entre M por X. Y que la solución era una función sinusoidal. Por tanto, haciendo una analogía, vean que acá tenemos haciendo una analogía, la solución de esta ecuación diferencial, es decir, la función K, la función de carga, tiene que ser sinusoidal. De hecho, recuerden de física 1, ustedes a W cuadrado le llamaban K entre M. Pues al igual acá, aquí vamos a introducir un nuevo factor. Omega cuadrado y omega cuadrado acá va a ser 1 entre L. Vean la analogía que estamos haciendo. Por tanto, de forma directa yo puedo decir, bueno, claramente es una ecuación de oscilador armónico. Por tanto, la solución tiene que ser en forma de coseno o seno. Entonces, volvamos al PowerPoint. Por tanto, yo puedo decir, bueno, si mi solución en X era una amplitud por el coseno de omega t, donde omega era raíz de K entre M, más una fase, donde la fase es donde yo empiezo la oscilación, pues eso implica que entonces, haciendo una analogía, yo puedo decir, mira, esta ecuación es una ecuación de oscilador armónico. Por tanto, la solución tiene que ser igual así, donde en lugar de trabajar con amplitud A en metros, vamos a trabajar con amplitud de carga. Y recuerden, la amplitud es el máximo, por tanto, esa es la carga máxima disponible que había, es decir, la carga inicial del capacitor antes de descargarse, por coseno de omega. ¿Y cuánto es omega? Bueno, omega sería la raíz de esto. Por tanto, ya tenemos una descripción matemática para un circuito L por C. LC. Ahora, esto está incompleto porque en realidad generalmente trabajamos con corrientes. Bueno, si estamos diciendo que la carga, ojo, carga minúscula, recuerden que carga, las minúsculas son para variantes de tiempo, es igual a carga por coseno, seno usamos, coseno, por coseno de omega t más la fase. ¿Cómo hago para sacar la corriente, profe? Bueno, recuerden, la corriente es dQ de t. Entonces, hagamos un repaso de cálculo. Sea Q igual coseno de U, donde U es toda esta función. Por tanto, ¿cuánto es la derivada de coseno de U? Menos Q por seno de U, regla cadena, por U'. ¿Y cuánto es U'? U' es la derivada de esto, WT más phi, o sea, W. Por tanto, la corriente sería menos Q por W por seno de omega t más la fase phi. Entonces vean que ya podemos sacar la corriente. Una vez que ustedes tienen la carga, simplemente derivan la carga y encuentran la corriente. Entonces, ya tenemos una descripción matemática de un circuito LC. Un circuito LC es una oscilación, es un oscilador armónico. Vean qué ingenioso. Sale carga. Conforme sale carga, el capacitor se va descargando. Pues claro, el flujo que llega acá se va reduciendo. Y si se va reduciendo, por ley de Faraday-Lenz, el inductor no se quiere oponerse al cambio. Por tanto, va a provocar una FEN inducida, provocando que entonces el capacitor también se vaya cargando.
Es decir, es una oscilación, va y viene, se carga, se descarga, se carga, se descarga, se carga, se descarga. Entonces, ahora, recuerden, de hecho vamos a hacer analogías con el movimiento armónico simple. Recuerden esta ecuación, ¿se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, recuerden. La velocidad en X para un movimiento oscilatorio masa resortera más o menos K por M entre la amplitud máxima al cuadrado menos X. Bueno, vean que la velocidad es dx dt. Por tanto, la velocidad va a ser como la analogía de corriente. Más o menos la frecuencia angular. Bueno, la frecuencia angular para un movimiento de LC es W, donde W es 1 entre LC. La amplitud, bueno, la amplitud va a ser la amplitud de carga y el X. En este caso, el X es la carga. Además, yo puedo hacer conservación de energía. Yo puedo decir, mira, tengo energía cinética, energía potencial. La energía potencial la puedo escribir con la energía potencial del capacitor y la energía cinética la puedo decir, mira, cómo se va almacenando energía en el inductor. Por tanto, puedo aplicar conservación, es decir, la energía del inductor más la energía potencial del capacitor en cierto instante, tiene que ser igual a la energía del capacitor cuando está a su máxima carga. Vean que esta ecuación yo puedo despejar la corriente minúscula y llego obviamente a esta ecuación. Por tanto, podemos hacer analogía. Sistema masa resorte, energía cinética, un medio de masa por velocidad cuadrada. Bueno, pues la energía cinética en inductor capacitor vamos a hacerla como si fuera energía magnética. Energía potencial, bueno, la energía potencial va a ser como la del capacitor. Ecuación de conservación, tenemos esta. Bueno, pues para capacitor e inductor tenemos esta. La velocidad, bueno, de la conservación yo puedo explicar velocidad o I en este caso y encontrar esto. La velocidad sería de x de t. En este caso, la corriente actúa como velocidad de q de t. La frecuencia angular es la raíz de k entre m. Pues la frecuencia angular de una oscilación inductor capacitor es 1 entre LC. Y la posición, la que describe el movimiento oscilatorio, estaba por una función sinusoidal, igual acá. Vean que acá la carga minúscula actúa como posición. Vamos a hacer el ejemplo 30,8 y el ejemplo 30,9.